Ok, entonces vamos a ver el primer generador de señal. En este caso es el multivibrador de oscilación libre. Es un generador de onda cuadrada. Y es el generador pues más sencillo, más básico de la configuración de los operacionales, ¿no? Vamos a dibujar el circuito. ¿Sí? En esta configuración vamos a tener una conexión aquí a un capacitor. ¿Ok? Este lo vamos a conectar a tierra. Y este vamos a tener una retroalimentación en la terminal negativa hacia el voltaje de salida. Perdón. Ok, la tenemos aquí. ¿Sí? Y vamos a tener aquí una retroalimentación que de hecho, si retomamos un poquito eh, de las configuraciones de detector de voltaje con histéresis, vamos a darnos cuenta que prácticamente es la misma configuración, ¿no? En donde tenemos un bucle de retroalimentación que vamos a tener un Bx, ¿sí? Que es un voltaje que va a ser proporcional al voltaje de salida en términos de una divisor de tensión, ¿no? Eh, Aquí vamos a llamarle esta resistencia RF, ¿ok? Y este capacitor C, solo es el único capacitor. Entonces fíjense, aquí vamos a dibujar una línea de haciendo referencia al déjenme lo dibujo mejor con la línea, ajá. Vamos a dibujar aquí una línea para marcar nuestra referencia, ok, y el comportamiento del sistema. Entonces vamos a ponerlo ahí está. Y mira, entonces vamos a ver cómo se comportaría en un tiempo cero. ¿Sí? En un tiempo cero esta configuración, la realidad es de que no está bien definida, ¿no? O sea, no sabríamos que el voltaje de salida, ¿sí? Si es positivo o negativo. Entonces vamos a suponer un primer caso en donde el voltaje de salida sea positivo, ¿sí? Para un tiempo cero, ¿ok? Entonces, si en el caso de que el voltaje es positivo, la corriente de salida va a fluir hacia acá, ¿sí? Obviamente aquí también la corriente fluye en este sentido. Pero más que el sentido de la corriente, pues nada más aquí que esta terminal Bx estaría en función a Bx es igual a el voltaje de saturación positivo, ¿sí? Multiplicado por R2 sobre R1 más R2, ¿cierto? O sea, prácticamente es un divisor. Y este valor, cuando vimos el divisor, digo el comparador de histéresis, lo nombramos como que este es el voltaje de umbral superior. ¿Okay? Y vimos que si es la misma configuración, pero cuando el VSAT es negativo, ¿sí? Esto lo llamaríamos como voltaje de umbral inferior. Entonces, fíjense, aquí lo que yo voy a hacer es de que voy a identificar, ¿sí? Las regiones, otra vez en cruce por cero, como quien dice, las regiones del voltaje de umbral superior y voltaje de umbral inferior, ¿sí? Porque de hecho estas van a ser nuestras regiones de comparación para que nuestro sistema oscile, ¿sí? Entonces a este le vamos a llamar BUT y a este le vamos a llamar BLT, ¿sí? Aquí no tenemos como quien dice voltaje de histéresis, ni tenemos voltaje central, nada por el estilo. Simplemente vamos a tener estos dos valores. Ahora, retomando esta configuración, la corriente pasa por la resistencia, ¿sí? Y aquí fíjense que llega al capacitor, ¿ok? El capacitor recibe este voltaje y tiene un comportamiento en donde el mismo pues se va cargando, ¿sí? Cabe señalar que la salida inicialmente, ¿sí? Está en más VSAT y menos VSAT. Recuerden que siempre los modos comparadores están en VSAT y en menos VSAT. Por lo tanto, la salida es positiva, valor máximo positivo de salida al inicial. Entonces el capacitor se va cargando, se va cargando, se va cargando y cuando llega el voltaje de comparación, o sea, que el voltaje que está aquí es igual o mayor que el voltaje que está acá, que de hecho no va a ser mayor porque realmente al momento en el que sobrepase, por más pequeño que sea,
el voltaje de salida ahora va a ser negativo, ¿sí? Ahora vamos a tener un voltaje negativo, ¿sí? Para un tiempo X, ¿sí? Y lo que va a pasar con el capacitor va a ser que ahora el capacitor va a descargarse porque la corriente ahora va a ir en el sentido opuesto. Al ser negativo, pues vamos a tener una corriente que se visualiza en el sentido opuesto. Y obviamente al ser negativo, la referencia en la terminal BX pues va a ser la del voltaje de umbral inferior. Por lo tanto, el capacitor va a sufrir un proceso de descarga, ¿sí? Y lo que va a tener es esto, ¿sí? Ojo, porque aquí en este punto el sistema cambió de estado. ¿Ok? El sistema cambió de estado y se mantuvo en estado negativo a la salida hasta que el capacitor se descarga por completo y se empieza a cargar de hecho con voltaje negativo, ¿sí? Que aquí lo tenemos como tal. Ahora, cuando el voltaje en la terminal del capacitor, que es más negativo que el voltaje en la terminal de comparación, que es la positiva, pues llega a ser mayor en magnitud, pues obviamente el sistema va a cambiar. Y al momento de cambiar, lo que va a hacer es, va a tomar en consideración el otro valor del umbral, y por lo tanto otra vez el capacitor va a tener este comportamiento, ¿sí? Ojo, miren, aquí yo lo que hice fue dibujar los dos umbrales, ¿no? Pero acordémonos que realmente el umbral solamente se mantiene uno como vigente durante un periodo de tiempo. Entonces, durante este periodo de tiempo, el umbral negativo pues realmente no es el vigente, ¿no? Y durante este periodo de tiempo, el umbral positivo no es el vigente. Y así sucesivamente. Entonces, podríamos nosotros como hacer un dibujo un poquito más correcto en donde identifiquemos cuáles realmente son los umbrales que se están tomando en cuenta para esa región del tiempo, ¿sí? Bueno, y prácticamente aquí tenemos nuestro oscilador, en donde este oscilador, ¿sí?, va a depender del tiempo de carga y descarga del capacitor, ¿sí? Ya se definieron los valores de los umbrales y cómo estos valores de los umbrales van a contribuir con la frecuencia del oscilador. Obviamente, si los umbrales crecen, ¿sí?, o sea, si se separan del origen, el capacitor va a tener más tiempo de carga y descarga, por lo tanto la frecuencia va a disminuir o el periodo va a incrementar, ¿sí? Si pasa eso, pues el periodo se va a hacer más ancho, ¿ok? La realidad es de que es un proceso difícil de calcular la frecuencia, pero de acuerdo a algunas expresiones se recomienda una relación de resistencias que nos va a dar una fórmula de frecuencia muy sencilla. La relación de resistencias es esta. Si se mantiene la relación en donde R2 es igual a 0.86 veces R1, ¿ok? Si se mantiene esta relación, el periodo de este sistema es igual a 2 veces la resistencia de retroalimentación por el capacitor. No vamos a entrar mucho en detalle, pero recordemos que RC hace referencia a la constante temporal del capacitor y prácticamente por ahí va a estar la solución a esta expresión, ¿no? Pero para el término de diseñar un multivibrador o un oscilador, la manera más fácil es mantener esta relación de resistencias y definir en función de un periodo deseado, pues en términos de esta expresión propuesta, ¿okay? Por poner un ejemplo, podríamos tener entonces la resistencia 2, ¿sí?, que sea de 860 ohms y la resistencia 1 que sea de 1 kilo, ¿ok? Con eso mantenemos nuestra relación. Por lo tanto, si quisiéramos, por ejemplo, una señal con una frecuencia de, vamos a poner 500 Hz, ¿ok?, tendríamos que sacar que el periodo es igual a es el inverso, entonces sería 1 entre 500, sería 2 milisegundos, ¿ok?
Y pues aquí tenemos dos incógnitas, ¿no? Que es RF y C. Vamos a proponer un valor de C igual a... Vamos a ponerle un microfaradio y vamos a despejar R. R es igual a T sobre 2 veces C. Esto es igual a 2 por 10 a la menos 3, que son milis, por 2 de la constante, por 1 por 10 a la menos 6. Vamos a ver aquí con la calculadora. Aquí la calculadora está muy sencilla, entonces 0.002 sobre... Aquí sería 2 por 1 son 2, entonces sería 2... será .000 son milis, 002 son micros. Y un micro por 2, pues obviamente son 2 micros. Entonces la resistencia recomendada sería pues 1 kilo. ¿Ok? Bueno, entonces hay que hacer la simulación para validarlo y calcular otros valores de frecuencia deseados. Por el momento es todo. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios.